let us tell us about you. Yeah, so I'm an attorney with Gresk and Singleton. I've been working with Paul Gresk and Kathy Singleton for almost 8 years, a little over 8 years. I specialize in immigration court. Now we're handling a lot of asylum. We also do family adjustments, cancellations, and some other things. So today we're going to talk about preparing for an immigration court hearing. El día de hoy vamos a hablar acerca de prepararnos para una audiencia de inmigración. And this is it's very important to start out correctly because the way that you start really shapes your case at the end. Realmente es It's important to start off correctly, particularly with asylum cases. Right, but also just presenting yourself to the judge. You want to impress the judge. Pero básicamente es presentarse ustedes ante un juez. Ustedes quieren impresionar. That's showing up on time. Eso quiere decir que se tienen que presentar a tiempo. Being prepared with your documents. Tienen que estar preparados con sus documentos. And being dressed professionally. Y estar vestidos profesionalmente. There's two types of hearings in immigration court. Hay dos tipos de audiencia en el Tribunal de Inmigración. Master hearings are the first type. Las audiencias máster son las primeras. And in the preliminary, they're usually for the judge and the attorneys to talk about what's going on in your case. Las audiencias máster son más que todos audiencias preliminares. Es cuando el juez habla con tu abogado para ver qué es lo que está pasando en tu caso. It's normal to have 2, 3, or 4 of these master hearings. Es normal que tengas unas 2, 3, 4 audiencias de este tipo. But eventually the judge should set the case for an individual hearing. That's the second type. Pero eventualmente el juez va a fijar una audiencia individual, que es el segundo tipo de audiencia. And that's if you have an application for relief on file. Y eso es si tú tienes una forma de alivio presentada. If you don't have a form of relief on file, if you're not eligible for any legal benefits, the immigration judge will not set your case for final. Entonces, si tú no tienes una forma de alivio presentada, ¿verdad? No tienes ninguna otra forma, el juez va a fijar una fecha para tu audiencia. No va a fijar una audiencia para tu audiencia. The final hearing is where the judge either approves or denies your form of relief. Pero en una audiencia final es donde el juez toma la decisión de si aprueba o niega tu caso. There are rules that the judge instills about when certain information is due to the court. Y hay ciertas reglas, ¿verdad?, que el juez tiene acerca de cómo hacerlo en el tribunal. So it's very important to work with your attorneys to get the information to the attorneys as early as possible. Entonces es importante que te pongas en contacto con tu abogado para que él tenga la información correcta. Waiting until the last minute to try to get evidence and information, that creates problems in cases. Esperar hasta el último momento para traer las evidencias o pruebas, eso puede causar un problema en tu caso. So the typical individual hearings that we handle are for either family-based adjustments or asylum cases. Normalmente las audiencias individuales que nosotros manejamos son casos de asilo o ajuste de estatus a través de un familiar. Cancellation removal are also common. La cancelación de la deportación también está cubierta. Let me see if I can get some prompts here. Yeah. Hi, I haven't forgotten you. Let's talk to the radio audience. This is a session we're going to talk about preparing for a final immigration court hearing. Gracias a mi compañera Luisa por traducir. Luisa es asistente del señor Spencer en Corte Migratoria y dice el abogado, no me he olvidado de ustedes. Hablemos de también cómo prepararse para tener un poco más de éxito en estas cortes. Let's first talk about these two guys. They're really good at what they do. Estos dos invitados son muy buenos en lo que hacen, el abogado Spencer y mi compañera Luisa. If I had one word to describe Spencer, fire. Dice, si tengo una palabra para describir al abogado Spencer, dice, es un luchador. The football coach at IU a couple weeks ago said his motto to his team is attack. Y dice, recuerdo hace unas semanas atrás, el capitán del equipo de fútbol dice, uno de los dilemas del equipo es atacar. You know, I always tell my clients, if I was not an immigration attorney, I was going to be an officer in the military. Yo le digo a muchos de mis clientes, si no hubiera sido un abogado de inmigración, creo yo que hubiera sido un oficial en el militar. My family is military. Mi familia tiene raíces And I militares. say, if you have an immigration case, you need to understand you have an enemy, immigration. They're trying to remove you from the United States. Que usted vea con ojos positivos la Corte Migratoria que van a ayudarle, recuerde que usted está en guerra con ellos. Ellos están tratando de removerlo del país. Now, Luisa, she's an attorney from Venezuela. Luisa, mi compañera Luisa es una abogada en Venezuela. Together, they're the lead team. Juntos, el señor Spencer y mi compañera Luisa.
haven't said that. I'm bringing them here to answer your questions on how to prepare for a final hearing. Claro, estamos aquí, dice el abogado Pablo, para contestar sus preguntas en cómo prepararse de manera correcta o mucho mejor para su corte. To the radio audience, let's give them the number. It's time to call and ask your questions. We're going to answer your questions at the right price. Vamos for free. a las llamadas aquí en cabina y dice, estamos aquí para contestar sus preguntas. También aquí en Facebook podemos hacer estas respuestas. Dice Yareli, buenas tardes, tengo DACA, me reabrieron mi corte de inmigración en Chicago después de 11 años. Hice una entrada legal, mi hija ciudadana ya me puede peticionar. ¿Qué puedo hacer? Yareli says, I have after 11 years, immigration court has decided to reopen my case. I have a legal entry. My daughter is a citizen. What should I do? Well, hopefully your daughter is old enough to file an I-130 petition for you. Espero que tu hija sea lo suficientemente adulta para que pueda presentar una petición de I-130 para ti, Because that's your pathway forward to legal status. porque ese es tu mejor camino para conseguir un estatus legal. You have a legal entry, Si tú tienes una entrada legal and the petition is approved. y la petición es aprobada, Assuming you don't have other problems in your case, like criminal problems or serious immigration violations, siempre y cuando tú no tengas ningún récord criminal, ¿verdad? O ninguna violación de inmigración, the judge will be happy to approve your case. el juez estará más que feliz de aprobar tu caso. You know, I always ask 4 questions when I meet a client for the first time. Dice el abogado Pablo, siempre tengo 4 preguntas cuando veo a un cliente por primera vez. So here we look like we might have a U.S. citizen child, age 21, and we have a person that made a legal entry. Entendemos que tenemos aquí en esta pregunta de Yareli un posible hijo ya en los 21, ciudadano, y esa entrada legal. The big question is, why were you placed in removal proceedings? Questions. Have you been convicted of a serious crime? Eso es donde vienen las preguntitas. ¿Te pusieron ahí por algún proceso criminal? Do you have an order of removal? Are you in removal proceedings? ¿Estás Immigration fraud. And lastly, usually for the older people, could you be considered a public charge? Are you totally dependent upon our government? Yareli, te escuchas muy joven, pero también si estás en la tercera edad, también hay que considerar que el gobierno está atacando mucho lo que es las personas dependientes del gobierno. So you saw Spencer and I shaking our heads. We want to know why you're in removal proceedings. One more thing. Immigration is part of the U.S. Department of Homeland Security. También recuerda que inmigración es parte del Departamento de Seguridad Nacional. Immigration court is part of the U.S. Department of Justice. La Corte Migratoria es parte del Departamento de Justicia. If he was not put in removal proceedings, immigration would complete his case by granting him adjustment of status. Si obviamente inmigración no tiene el poder de darte el ajuste de estatus, tendrá que hacerlo el Departamento de Justicia. Now jurisdiction, at least while immigration court maintains the case, only the judge can adjust your status under the current circumstances. So, si UCIS no puede darte el ajuste de estatus porque no tiene la jurisdicción de decidir tu caso, tendrá que hacerlo el Departamento de Justicia cuando llegue el momento. You know, our program is more fun when we have people calling in from the radio program, from the audience. Let's talk about statistics. Having no attorney versus having an attorney. 90% of all approved asylums were represented by an attorney. El 90% de los asilos, por ejemplo, fueron representados por un abogado. 1 in 10 was when he had no representation. Lo que significa que 1 de cada 10 casos no estaban representados por un abogado. Bien, vámonos a la pregunta aquí en cabina. Adelante, por favor. ¿Y los 3 DUIs fueron antes de la residencia o después de la residencia o durante? Lo entiendo. Muchas gracias. Vamos a la pregunta. I became a green card holder last year or about a year. I had 3 DUIs, 2 committed before my green card status, 1 after I obtained green card status. Having DUIs, does that make me deportable? Is there any way I can be safe from removal, if anything? Well, the first place to start is that if immigration has not placed you in removal proceedings after this most recent DUI, it's a good bet that they're not going to do that unless you go knocking on immigration's door. Ok, tenemos que comenzar por decirte que si después de este último DUI que recibiste, el gobierno no te puso en un proceso de deportación, no hay por qué preocuparse. In general, immigration has already looked at your criminal history, and one more DUI probably will not make you deportable. However, we would need to look at your entire criminal history. El gobierno ya ha revisado todo tu historial criminal, inclusive este último DUI. Sí,
but we would need to look at full criminal history. Pero necesitamos revisar todo tu historial criminal. Right? But the way that you could get yourself into trouble is to knock on immigration's door before you're ready. Pero la manera de que tú te pongas en problemas estás tocando la puerta de inmigración. You're eligible for citizenship generally after 5 years of being a resident, or 3 years if it's through marriage and you're still maintaining that marriage. Tú eres elegible para convertirte en ciudadano luego de 5 años o después de 3 años si te convertiste en residente a través de tu esposa. For citizenship, you have to show good moral character for 5 years preceding your application. Pero para la ciudadanía tú tienes que mostrar que has sido una persona de buen carácter en los últimos 5 años. And that DUI would be a problem for you there. Y esos DUIs que tú tienes van a ser un problema para ellos. Let me continue. One of the questions is, what kind of time between your second DUI and now this third time? How much time has passed? So, una pregunta, obviamente también tenemos que revisar lo siguiente, entre el primer DUI, el segundo, la residencia y el tercero, ¿cuánto tiempo pasó entre cada actividad? If you got this third DUI within 5 years of the second DUI, you're probably looking to be charged with a felony. Porque también recorremos otra regla de inmigración, cuando se comete un segundo o un tercer DUI en un periodo menor de 5 años, tal vez te hayan dado una felonía en uno de estos cargos. The felony is like red meat to immigration, looking at you aggressively. Ellos empiezan a... And if most judges consider that if you got 3 DUIs, you're probably an alcoholic. And you could be deemed a danger to the community. Y obviamente los jueces pueden verlo a usted como un riesgo a la comunidad. Spencer was correct. If you be careful filing for your citizenship. So, el Spencer está en lo correcto, muy cuidadoso cuando meta esa aplicación de Create ciudadanía. some space between this third DUI and your filing for citizenship. We need, and please, do not get arrested again. Consiga tiempo, aléjese de los tiempos del DUI a la aplicación de residencia y no vuelva a cometer otro manejo bajo If there's licencia. one crime that gets immigration's immediate attention, it's a DUI. Question. Thanks for. Gracias. Vamos a ver cuándo exactamente llegaste a los Estados Unidos, en qué año y en qué mes. Ok, muy bien. So, aproximadamente en el 87, 89, 90, ¿correcto? Ok, muy bien. ¿En algún momento de estos incidentes de violencia llamaste a las autoridades, a la policía o una orden de protección? Ok. Vamos a hacer la pregunta porque se nos va el tiempo, ¿está bien? So I came here when I was 2 years of age, around the years of the 90s. So she's like 34, 36 today. She never applied for anything. She was living but not married to a U.S. citizen for about 14 years. She filed multiple police reports. She also filed for multiple protective orders approved. She wants to know, based on that information, can she get a status or an immigration option? All right. And potentially a U visa if you're a victim of domestic violence. Potencialmente una visa U porque ha sido víctima de violencia doméstica. Janet, right here, she got the U visa through domestic violence. Mi nombre es Janet, yo estoy traduciendo tu pregunta el día de hoy. Yo obtuve la visa U por haber sido víctima de violencia doméstica. Probably also eligible for new DACA. También se hace elegible para el nuevo programa de DACA. Let's go through 2 dates to focus. Tienes que enfocarte en probar estas 2 fechas. One date you already meet. You have to be under the age of 16 as of June 15, 2007. Tienes que probar que llegaste antes de los 16 a los Estados Unidos, pero antes de junio 15, 2007. Check. Al parecer And sí. you have to be under the age of 31 as of June 15, 2012. Tienes que probar que tenías menos de 31 años de edad antes de junio 15, 2012. All right. Then you have to show you have a high school diploma, a GED certificate. Probar que tienes un diploma de high school o un diploma de GED o que estás en la escuela. Give me a letter from a school showing you're enrolled, and that's it. You're eligible for DACA. Si no tienes un diploma de GED o de high school, una carta que diga que estés en la escuela y con eso ya cumples con el tercer requisito. Now, on VAWA, you have to file for VAWA within 2 years of your divorce and termination of your marriage. Tal vez eras elegible al VAWA, pero tenías que haber estado casado con el ciudadano y el divorcio no tenía que tener más de 2 años de vida.
The U visa, there is no limitation to the look back period. You can file a case that's maybe an old case here. Pero las reglas no importan ahí porque no te casaste. La visa U no tiene un tiempo límite. No necesitas que tu pareja tenga estatus siempre y cuando tengas evidencia de que reportaste a las autoridades de la Come see me. Venga a vernos, por favor, para ver qué podemos ayudar. Adelante con su pregunta. Buenas tardes. ¿Ok? Tal vez sí, tal vez para el DACA, tal vez para la visa U. Ven a visitarnos con toda la evidencia de sus reportes de policía y veremos si eres elegible para la visa U. Y si no, veremos si eres elegible para el programa de DACA. Felicidades. Hasta luego y nos vemos pronto. Recuerden el número de citas 317-237-7911. 317-237-7911 para hacer citas con el abogado. Una pregunta más antes de retirarnos. Initial. How long is the application taking? Initial DACA? ¿DACA inicial? But we don't have yet initial DACA. So I call it new DACA. We're waiting for an order from a court in Houston, Texas, Judge Hannon, to reopen first registration for first-time filers. Ya puedes someter tu aplicación, pero recuerda que tenemos que esperar la decisión del acuerdo del señor juez Hannon en Texas para que inmigración empiece a revisar. The last time immigration approved an initial DACA case was July of 2021, 4.5 years ago. Sitting with immigration now, 60,000 cases. To say 5 months, I'm just throwing that date out. It may take 5 months for them to get approved. But that's a guess on my Tal part. vez 5 meses, pero eso es simplemente un quizás, porque aún no sabemos si esto es lo que va a tomar, ya que hay también casos congelados y nuevas aplicaciones en proceso. Gracias a todos, gracias abogado Spencer, You're very welcome. gracias con mi compañera Luisa por tu trabajo, gracias abogado Pablo, nos despedimos y tengan excelente tarde a todos. El abogado Spencer va a estar tratar de estar con nosotros cada miércoles, siempre y cuando no tenga audiencias, pero estaremos aquí cada miércoles. Gracias y hasta luego. Good. We have questions on this. No. No questions? Thank you very much. We're We'll be with you tomorrow. Thank you. That was a good program. That was real smooth. Good job. You should do it more often. Once a week. We need to practice it. You need to make house. Maybe what? Is it Houston?